Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí de nuevo con la segunda parte del estudio sobre la Sagrada Escritura. ¿Verdad que si usted no vio la primera clase, no se la pierda? Vaya para atrás y escuche esa clase porque esto viene siendo una continuación más elaborada de lo que ya habíamos comenzado. Así que como siempre, dele like, suscríbase al canal y sobre todo comparta. No para que uno tenga muchos likes, no es para que, ay, qué lindo uno es, sino para que la palabra de Dios, la enseñanza, llegue a muchas personas, porque como dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de la Biblia, ¿verdad? O lo que conocimos como la Sagrada Escritura. ¿Cuál fue el hilo que nos unió en todo esto? Mira, ese hilo está maravillosamente es hasta irónico que el resumen de lo que es el hilo aparece prácticamente al final de la Biblia, en Apocalipsis 19, versículo 10. Cuando Juan se fue a postrar, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, a los pies del ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entonces mira lo que le dice el ángel: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El hilo es Jesús. Amén. El hilo es el verbo de Juan 1.1. El verbo de Juan 1.1 fue la palabra empeñada de Génesis 3.15. Ese es el hilo unificador. El hilo unificador es Jesús. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Se acuerda que habíamos citado este verso también? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios, nosotros, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Al principio más o menos le reveló a los judíos, pero ahora, una vez Cristo fue revelado en carne, ahora nos incluye a nosotros. Y mira cuál es la riqueza de ese misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se acuerdan que dije, no lo iban, si lo crucificaban a uno, mataban a uno? Pero ahora ese Cristo que fue crucificado, que resucitó, ascendió y descendió en forma del Espíritu Santo, ahora esa es la esperanza de gloria que habita en ti y que habita en mí. De cierto, dice el Señor en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. ¿Sabes lo que eso significa? Eso es lo que tiene al diablo, que las rodillas parece que son castañuelas. Cuando tú estés orando y tú escuches castañuelas, son las rodillas del diablo, porque cuando tú te pones en oración a leer la palabra de Dios y tú vas a entender el poder que Dios te ha dado a ti y tú te pones debajo de la dirección del Señor, tú vas a hacer cosas mayores que las que hizo Jesucristo en la tierra. Eso no es para que te pongas a decir yo soy mejor que... es para que estés más humilde todavía. Exacto, y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Lo que pasa es que uno no lo cree. Exactamente. Y cuando uno no lo cree o uno duda, porque tal vez lo creo, pero dudo, pues por ahí entra. Espérate, que dudó. Y todas las mujeres, como habíamos dicho en nuestro taller a las damas, fue por duda que cometieron tantos errores, ¿verdad? La duda, hermano, no dude del poder de Dios y del Espíritu Santo a través de ti, porque
Si dudamos, ¿qué es lo que va a pasar? El diablo se va a cebar de nosotros. Esa es la, con todo y poder nos va a zarandear, como zarandearon a Pedro. Por eso es Pero que es lo único que puede hacer es zarandearlo. es zarandearnos. Por eso es que cuando vas a leer la Biblia te da sueño, te da hambre, te da cansancio. Estabas así despierta y empiezas a leer la Biblia y como que se te duerme un ojo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere mantenernos en ignorancia. Él quiere que nosotros no conozcamos o distraernos. No se han puesto a orar y todo el mundo llama a esa hora. Eso te iba a El decir. celular Eso te iba a decir. suena, y sí, hombre, llama. La notificación de Facebook. Chichón, chichón. No se vayan tan lejos. Otra cosa que a veces nos impide orar y es cuando más deberíamos orar. Ujú. Es cuando Satanás nos está zarandeando con problemas cotidianos. Sea en el trabajo, sea en la convivencia con alguien. Nos sentimos a veces tan zarandeados que, ay, no voy a orar nada. Ahí es cuando más Ahí es deberíamos cuando orar. más hay que orar porque nosotros somos el alma poderosa, ¿verdad? Que tiene el cuerpo del Señor. Amén. ¿Y cuáles son los detalles entonces? Pues mira, Dígame, porque, Los detalles de espérate, los detalles del exacto, plan. los detalles del plan. Ya dijimos cuál es el plan. ¿Cuál es el plan, Elba? La salvación La del ser salvación. humano, de la humanidad, la redención de todo lo que se cayó cuando pecó Adán y Eva. Volver a redimir eso. Y el hilo es Jesús. Jesús. Acuérdate lo que dijimos la semana pasada, decía que la palabra de Dios nos revela a Dios mismo. Su plan y propósito, el propósito de este plan para una humanidad restaurada, sin pecado y libre para relacionarse con Él como siempre debió haber sido. Entonces, hay 5 detalles que son importantes que ningún creyente, debe de dejar de conocer. Yo se los voy a enumerar, y después le voy a dar unos textos bíblicos para que los anoten y puedan entonces escribirlos, leerlos y orar con ellos. Primero es la salvación del alma. Ese es el primer detalle. El alma es la vida, salvar tu vida. Segundo, la restauración del cuerpo. La restauración del cuerpo implica la derrota de la muerte. Tercero, la devolución completa de la autoridad del ser humano sobre el planeta. ¿Okay? Ahora no van a haber cardos ni espinas que te van a dar la tierra. ¿Okay? Todo lo que se perdió después que pecaron Adán y Eva, va Devolvido. devuelto. Entonces no se va a quedar ahí. Acuérdate que decía que en Génesis 3:15 que le iban a pisar la cabeza, ¿verdad que sí? Pues el diablo y la muerte van a ser juzgados. Y la muerte va a ser el último enemigo de nosotros que va a ser tirado al lago de fuego. Y lo último es el retorno de todas las cosas a Dios, como antes de la fundación del mundo. Efesios 1. Todo va a volver a ser unificado en Cristo. Y hay unos versos bien importantes que se fijan con esto. Fíjate bien. El de salvación de tu alma está en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te dice que puedes ser salvo. No te está diciendo lo que tienes o lo que no tienes que hacer para la salvación. Después que tú eres salvo es que tú tienes que hacer cosas. Exacto. Para demostrar que eres salvo. Porque si no haces nada, esa fe que dice que yo soy salvo y no hago nada, dice Santiago que esa fe es muerta. Pero la fe que es viva es la que hace que el hombre y la mujer se sepan salvos y entiendan que están hechos y fueron creados desde antes de la fundación del mundo para hacer obras. Dice en Efesios, fuimos creados para las buenas obras. Mira bien, entonces esa es la salvación del alma. Cuando habla de serás salvo, cuando tú lees ese verso, Romanos 10:9, la palabra salvo se podría también traducir como serás hecho completo.
íntegro. Lo que te faltaba se completó. ¿Qué es lo que le faltaba al hombre? Un espíritu vivificado, un espíritu habitado por el Espíritu de Dios. ¿Eso es lo que significa ser salvo? ¿Ok? Fíjate que Ajá. en ese mismo, para que entiendan, ok, y porque yo tengo que entenderlo, dice que lo confesarás con tu boca, ¿verdad? Tenemos que confesarlo con nuestra boca, que Jesús es nuestro Señor, pero más importante para mí es que lo creas en el corazón. Dice, y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Porque tú puedes decir, sí, yo confieso en el Señor, yo lo que... Tú puedes confesar Pero sin creer aquí, en tu corazón. sin creer, y entonces dice, no, tienes que confesarlo, pero lo tienes que creer también. Sí. Ajá. Si no crees... Por eso hay tanto por ahí, ¿verdad? Eso te iba a decir. Hay tanta gente que confiesa que son cristianos, pero Su vida no cambia, siguen en las mismas. No demuestran con sus acciones, que han creído en su corazón. y eso no significa que el creyente no peca, no estamos hablando de eso. Exacto. Hay muchos creyentes que van a dar unos resbalones que se van a jender la cabeza. ¿Ok? A mí me ha pasado. A mí también. Ok. Y a mí. Si ustedes me ven espiritualmente, yo tengo un montón de cicatrices. Sin embargo, como el espíritu mío está habitado por el Espíritu de Dios, significa que yo puedo ser restaurado de esa caída. Amén. Esa caída no me quita la salvación. Esa caída puede ser algo sumamente importante para que yo en vida pueda ministrar acerca de esa caída a otras personas. Eso también lo dice Pablo en Corintios. Una carta abierta. Las pruebas, nuestras pruebas, Dios nos permite las pruebas para nosotros poder ministrar desde nuestras pruebas. Porque nadie sabe lo que es este pecado si no lo ha vivido. Y hay un montón de personas creyentes que están manifestando ese pecado y no saben cómo bregarlo. Entonces alguien que ha podido, ¿entiendes?, superar ese pecado puede ministrar de una forma efectiva a esas personas, ¿ok? Y voy a hacer un paréntesis aquí, perdónenme, en verdad, pero hace poco y lo posteé porque me encantó el muchacho que era Priscila, que él era mujer, ¿verdad? No se había operado, pero toda la vida, famosísimo, maquillador y eso, y Dios, él entregó su vida al Señor, y él ahora va evangelizando a todas esas personas confundidas que sí se puede, y si tú te tomas también a tu amiguita, a la Yurini, que ella tiene un testimonio, Yashira Guidini. que tiene un Búsquela en testimonio las también, redes. que no es que nosotros ahora vamos a estar, no, es que de eso que Dios nos libró y de esa caída que me extrañé, pero me levanté con el poder del Espíritu Santo, ahora yo puedo decirle a aquel, ¿sabes qué? Yo pasé por eso, yo te entiendo, y esta forma es como el Señor a mí me sacó de ahí. Hijitos, no pequéis, dice la Escritura, pero si pecáis, abogado tienes a Jesucristo el justo. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y decía el pastor hoy, citaba la palabra, decía, el que crea estar firme, mire Que no caiga. Y si caemos, eso es lo que viene. Y 7. Es que Siete. Mientras estemos aquí es un proceso, ¿verdad? Y si yo te hago renegar, ¿sabes cuántas veces me tienes que perdonar? 70 veces 7. Eso es el 7 a la 70ª potencia. ¿Viste lo que es la salvación? La salvación sí es una declaración definitiva, una declaración legal definitiva de que ha sido completado en el Señor, pero también ese es tu estatus. Pero la salvación tiene una manifestación que es el caminar. Tu caminar es tu ir entonces dominando, haciendo que el pecado que todavía existe en mi carne, porque todavía el cuerpo no ha sido glorificado, para allá vamos ya mismito, ¿ok?
como todavía el pecado mora en la carne, Pablo dice, mira que el pecado no reine, no sea el que mande. Amén. Te puede, mira que yo quiero, me acuerdo de cuando, pero ¿qué pasa? No, en el nombre, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Para eso está la iglesia. La iglesia es un lugar lleno de enfermos, ¿ok? Que estamos necesitados del Señor. Si tú crees que la iglesia es para la gente santa, pues mira, estás malo. Sí, somos santificados en Cristo Jesús, somos declarados santos justos delante del Señor, pero estamos tratando con un sinnúmero de situaciones y estamos siendo perfectos, estamos siendo perfeccionados. Amén. Ok, el segundo punto, el segundo detalle es la restauración del cuerpo. Decíamos que es la derrota de la muerte. Mira lo que dice aquí, en 1 Corintios 15, 51 al 54. Yo lo parafraseé, le quité unas cositas, pero usted búsquelo completito. Dice en 1 Corintios 15, del 51 al 54, todos seremos transformados, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Esa es la restauración del cuerpo, esa es la resurrección. Si estás muerto, el Señor te va a resucitar y te va a dar un cuerpo espiritual igualito que el que Cristo tenía cuando resucitó. Y si al momento del llamado del Señor, que la gente, aunque lo niegue, que eso no está en la Biblia, pues si no quieren rapto, que es la traducción del griego harpazo, cuando seamos arrebatados vamos a ser transformados. Significa que ya, aunque yo llevo ya que sé yo cuántos años que no fumo pasto, de vez en cuando me dan ganas de fumarme un pastito, no es que lo vaya a hacer, y me entristece cuando el cuerpo me lo pide. Significa que ya cuando mi cuerpo sea transformado, yo no voy a tener esa tendencia. No va a tener esa tendencia. ¿Usted me entiende de lo que estamos hablando? Ese es el segundo detalle, la restauración del cuerpo. La gente piensa, eres salvo, tú se supone que no peques, mira eso que es cristiano. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque soy cristiano, sé que si peco y caigo puedo levantarme. Yo trataré de no hacerlo. ¿Ok? Yo buscaré edificar mi espíritu de tal forma con la palabra de Dios que yo pueda renovar mi mente y pueda corroborar cuál es la voluntad, buena y perfecta voluntad de Dios, Romanos 12, 1 y 2. ¿Entiendes? Pero no es como la gente piensa, por eso es que la gente no, yo pues, ¿para qué voy si voy a seguir pecando? Mira, aquí te estoy diciendo el momento. Una mentira de Satanás. Aquí te estoy diciendo el momento en que verdaderamente se va a ver la muerte sorbida en victoria, cuando el cuerpo esté así. Esa es la esperanza de nosotros, ¿ok? El tercer detalle dice, devolución de su completa autoridad sobre el planeta. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, no creó trans. Yo no estoy en contra de la gente trans, by the way. Exacto. A mí eso, ¿sabes por qué hay gente trans? Y hay gente que no sabe si es perro, si es gato o lo que sea, porque no sabe cuál es su identidad en Dios. ¿Ok? Y ese tipo de pecado es el mismo pecado, es un pecado similar en términos de condenación que aquella persona que se cree tan justa, que se cree más papista que el Papa. O sea, que Dios tiene que venir a rendirle pleitesía porque no ha roto ni un plato. Pablo dice eso en Romanos. Primero te habla de toda la suciedad de fornicación de la sociedad romana. Y te lo hace, eso es lo primero. Todo, que si hombres con mujeres, que si lagartijos, que si esto, que si adoraban aquello y lo otro. Entonces después pasa con los judíos. Y ustedes que creen que esto es así. Entonces le dice,
por cuanto todos pecaron. Cuando yo hablo del trans no es para Apuntar. no hablo para apuntar, es como eso, es como ese es el pecado de moda ahora. Cuando nosotros éramos chiquitos era el divorcio. ¿Te acuerdas? No, y Ese era el divorcio. No podíamos Y divorciar. el adulterio. El adulterio, ahora no, ahora, tacho. El adulterio y la fornicación. Es como yo parte digo. de la Eso está de vida. moda ahora. Los pecados de la heterosexualidad son mejores que los pecados de la homosexualidad. Son iguales o peor. Es la misma cosa, porque te separa de Dios. Todo lo que te separa de Dios es pecado. ¿Entiendes? Entonces significa, cuando hablamos de la devolución completa de la autoridad sobre el planeta, que aún esas cosas van a cesar. Porque la claridad de la mente del ser humano va a ser tal que se va a ver como es, varón o como no es, hembra. Varón y hembra los peores. Y es comiquísimo. No, yo no soy no binario. Tú no eres no binario, pero estás en este lado y quieres estar en el otro. No eres no binario, pero ¿Qué es nominario? no binario, macho o hembra, dos, bi. ¿Ok? Entonces la mujer que quiere ser macho no cree en el binarismo, pero quiere ser macho. Entonces, tú sabes, no importa que todavía tengo genitales femeninos, pero soy un hombre metido en esto, así que no es como ustedes dicen que es macho y hembra. Ay, y Iván, yo soy una fruta. Yo me siento como una manzana, así que. ¿Viste? Ahora yo miau, miau, miau. Tú sabes, miau, miau, miau. Y ya, No, y by the pero- way, yo soy blanco rubio de ojos azules. Lo que pasa es que mis ojos son azules muy oscuros. Lo que queremos decir con esto es que todo lo encerró en pecado. Todo dice la Escritura. Y no hay uno, ni uno. No hay uno. El único fue Jesús. Que pueda decirle a la otra persona que eso no es así. Que estás mal. No hay uno. Ni uno. Cuando yo digo eso estoy usando estos ejemplos con la comunidad trans, LGTBQ, como lo que sea, yo te entiendo, te entendemos. ¿Sabes por qué? Porque mi pecado me alejó de Dios. Y yo lo que quiero es, olvídate de si tú quieres cambiar o no cambiar. Lo que yo quiero es que tú te acerques al Señor. Y lo demás viene Y lo demás viene por añadidura. añadidura. Entonces la devolución de su completa autoridad sobre el planeta Tierra, Efesios 1:4, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Arras es un anillo, un aro. Ese aro se le ponía al hijo del dueño de la hacienda para decir, tú cuando yo me muera, tú vas a coger esto. Pablo está hablando aquí en Efesios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el anillo que vi el diablo que sabe, mira, ese va a heredar la tierra. Entonces vamos vamos a cambiarle la identidad para que se sienta mal. Vamos a hacer lo que se crea mejor que los demás porque no peca, para que se sienta mal. Vamos a hacer esto ¿ves? Para cauterizarle la mente. Cuando tú vienes a Cristo y tú entiendes hacia dónde nosotros vamos, que la redención es devolver a su dueño original. El planeta completo va a estar devuelto a su dueño original. Ese es el plan. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los propósitos? Por medio de Jesucristo. Entonces mira el cuarto. No es tan solamente que nos devuelven las cosas, nos devuelven la vida. Nos restauran el cuerpo. Nos restauran la casa, el planeta. Pero van a agarrar a los malvados. Van a pagar. El diablo y la muerte van a ser juzgados. Apocalipsis 20, versos 10 y verso 14. El verso 10 dice, y el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Serán, es porque habla de la bestia también. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte, ojo al pillo. No es como dice Azúcar Moreno, solo se vive una vez. No, papito, se vive 2 veces y se muere 2 veces. Tú naces naturalmente y vas a ser resucitado. Esa es la segunda vida.
Pero entonces, hay gente que va a morir una vez, pero no va a morir 2 veces. Unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. ¿Entiendes? Y la segunda muerte es una vida eterna sin Dios. Eso es la segunda muerte. ¿Entiendes? Eso es la segunda muerte. Y lo último es el retorno de todas las cosas a Dios. Porque al Padre. Esto está en 1 Corintios 15, 24 y 28. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Wow. Volvemos a la unidad. Y serán como Dios, le prometió el diablo a Eva. Y serán como Dios. Y quien único puede prometer que vamos a ser como Él y cumplirlo es Dios mismo. Amén. Y en eso Entonces, estamos. en la imitarlo a Biblia, él y ser como él. todo lo que te está hablando entonces es de el plan para llegar a estos 5 puntos, Exactamente. ¿verdad? Entonces, ¿es Jesucristo el personaje principal de la Biblia? Digo, porque me estás hablando del plan de Jesucristo, pues entonces Él debe ser el personaje principal, ¿o no? Imagina, Él es el espíritu de la profecía, Él es el verbo. Pero ¿sabes qué? Ese último versículo que nosotros estudiamos te dice quién es el personaje principal. Dios. Dios. Porque todo vuelve a Dios. todo al se sujeta. principio. Y todo se sujeta A a Dios. Dios. Pero el cuento, el hilo, el que proveyó al personaje principal de este cuento es Dios, y el personaje principal es Jesús, porque es por medio de Jesús que nosotros podemos lograr esto. Amén. Eso es parte del misterio de la Trinidad. Amén. El Dios creador, Padre, el Dios Hijo y que el Dios lo Espíritu dirige, Santo. y Dios Espíritu Santo que nos guía. Amén. ¿Ves? Así que sí, hay un personaje principal. El personaje principal es Dios. Se supone que Génesis 1:1 dijera Dios en el principio, no en el principio Dios, sino que empezara con Dios. Dios en el principio, porque Él es el alfa y el omega. Dios se dice alfa y omega en el principio y fin en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero también Jesús es el alfa y el omega. Así que el personaje principal es Dios en la persona de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha gente ha dicho que si Dios es tan bueno, porque por eso es que mucha gente no cree, especialmente los jóvenes. Que si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces todas estas cosas malas ocurren? Pero mira qué pantalones. Pues vámonos al plan desde el principio. Espérate, pero yo te voy a decir qué pantalones tiene. Sí, porque es lo primero que te dicen. ¿Y por qué si Dios es tan bueno, a mi mamá le dio cáncer, a mi papá le dio cáncer y falleció tan joven? Porque este mundo está sujeto a maldición. Está sujeto a maldición desde el principio. Ahora, por el primer Adán entró el pecado y todas las maldiciones. Por el segundo Adán, que es Cristo, entró la redención. ¿Saben una cosa? A veces cuando me pasan cosas malas a mí me frustro. Yo digo, ay Padre, perdóname porque no estamos en el Edén, ¿ok? Perdimos el Edén, ¿ok? Estamos en un mundo caído donde hay muchas maldiciones. ¿Saben algo? Cristo vino a deshacer todas esas cosas. Pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Que si esta carne como grano no muere, no es enterrada, no sube. Eso es una decisión. Es que Dios al momento, porque fue al momento del que pecó, porque mira, vamos a empezar desde el principio, ¿ok? Le da 2 palos, 2 árboles, para que coman. Para que entiendan. Este no comes de este, pero de este puedes comer. Hártate de este otro. ¿Se hartó del que podía comer? No.
No. Si se hubiese hartado de que podía comer, no estábamos en esto. Estuviéramos sufriendo Porque tú sabes cuál es ese árbol que estaba en el Edén desde el principio. Cristo mismo. Cristo es un símbolo. El árbol de la vida es un tipo De de Cristo. Cristo. Y De- ese árbol de la vida va a estar en el Apocalipsis, en el milenio. En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Mire, hermano, yo tenía ese dilema todo el tiempo. Yo tenía un coraje porque Dios me había creado. Oh my God, qué coraje yo tenía. Y yo le reclamaba a Dios, ¿para qué tú me creaste? ¿Por qué? Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, yo nací en un hogar de un papá buenísimo con un problema de alcohol que maltrataba a mi mamá. Y eso a mí como me hizo daño. Entonces yo culpaba a Dios por eso, hasta que yo empecé a trazar bien las escrituras y a poner cada punto sobre cada i, ¿entiendes? La culpa no fue de Dios, Dios nos entregó un mundo perfecto. ¿Y por qué nos dio la capacidad para poder escoger? Porque Él quiere que lo escojamos nosotros de corazón, ¿entiendes? Ahora tenemos esa oportunidad en Cristo. Ahora podemos escoger otra vez entre el árbol de la vida o el otro árbol. O seguir donde estamos. O seguir Sabes que donde las estamos. cosas malas que te pasen, en vez de culpar a Dios, ¿por qué de vez en cuando no culpas a Satanás? ¿Verdad? ¿Por qué no te enojas con Satanás? ¿Por qué tú no le dices a Satanás, lárgate? Fájate Porque con el diablo, fájate con el diablo. Exacto. Porque si las cosas malas te ocurren, son dos cosas. O Satanás está metido en el asunto, o tú tomaste una decisión equivocada. Y mire, pues ustedes pusieron un ejemplo del cáncer. Yo he visto. No, pues yo sé, pero hubo un momento yo he que yo visto sí eso personas, pensé de mi papá. yo he visto personas morir de cáncer alabando a Dios, glorificando a Dios y soportando esa enfermedad de una manera que te deja a ti en vergüenza. Porque esa persona entendió para dónde iba y que no es como dice, sigue escuchando y bailando solo se vive una vez, que a mí me encanta, yo lo bailo también, me fascina Azúcar Moreno. Y solo se vive una vez. Pero yo le digo a mis hijas cuando yo escucho eso con mis hijas, entonces yo digo, pero eso que están diciendo no es verdad. Sigue creyendo mentiras. Dios dijo que iba a destruir el mundo con agua y mandó a aquel a construir un barco y los demás en vez de construir barcos se reían de él. Entonces ahora como Dios, mira qué malo es Dios. Qué malo es Dios, no, qué malo es uno. Si te está ¿Ok? dando la oportunidad. Y el arca es otro tipo de Jesucristo. El arca es sálvate ahora. Te lo estamos diciendo ahora. ¿Tú crees? Entonces, no, cuando venga la oportunidad, cuando venga el momento en que seas levantado y vayas al trono del juicio del Señor, entonces no vas a decir, nadie me dijo. Porque te están diciendo, te lo dicen a los católicos romanos, te lo dicen a los evangélicos, te lo dicen a los griegos ortodoxos, a los bautistas, a los metodistas, es más, hasta los testigos de Jehová. Te lo dicen. ¿Es cierto? Sí, Te lo dicen. sí. Cristo es el arca, está lloviendo. Dicen que esta es la generación. Móntate. La generación como en los tiempos de Noé. ¿Saben qué? Todavía hay oportunidad para entrar al arca, que es Cristo. Digo eso. Mira aquí lo que dice Dios. Dios no usa su majestad y condición de Dios para pisar como cucarachas a su creación, sino que provee el remedio. Aleluya. Por escoger comer del árbol del bien y del mal, el ser humano cae y para levantarse de la caída tiene que comer del árbol del cual siempre debió haber comido, el cual siempre estuvo a su disposición y lo rechazó, el árbol de la vida. Y ahora ese árbol de la vida es Cristo. Siempre lo fue, pero Imagínate. Entonces te estás dando cuenta de que esos detalles, lo importante que son, que nosotros los podamos entender. Y Ese es el plan. ahora, ¿verdad? Pensando yo que hablaste del arca y hablar de Dios y de su misericordia y de su amor por nosotros, porque cuando habla del arca, a Dios le dio dolor, porque la creación de Él se perdió, y yo me lo imagino, tú sabes, pero
¿qué pasó? Si yo lo que quería era tener una relación con ellos, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Pues voy a destruir todo esto, pero con ese dolor que si tú lo lees en la palabra, tú puedes hasta sentir el dolor. No que vayas le lejos. duele. Génesis 6 dice que Dios vio lo que estaba haciendo su creación, dice que le dolió en Y su le dolió en corazón. su Eso lo corazón. está diciendo ella. Y Eso es entonces, es lo que tú estás diciendo aquí. El amor de Dios es tan grande por su creación, por nosotros, que es que uno no entiende. Es el cómo Entonces nos tú escoge. puedes decir, que baje él y muera por mí. Eso fue lo que hizo. Murió. Eso fue lo que hizo. Se hizo hombre para pagar por ti. Y por mí. Yo debía haber estado en aquella cruz. Entonces, ahora nosotros los que creemos, los que hemos creído y hemos sido justificados por la sangre de Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa ahora? No vamos a pasar el juicio. Pero aquellos que no han sido justificados por la sangre de Cristo, habiéndolo escuchado, entonces ellos van a pagar lo que ya Jesús pagó por ti. O sea, eso es como que alguien venga y tú te metiste a jugar topo y tienes una deuda de $1 millón. Entonces él viene y se la paga a la gente de tu familia, se la paga. Entonces uno de tu familia dice, caramba, me la pagó, entonces ya puedo irme a trabajar tranquilo. Y los demás no, hay que seguir trabajando para pagar la deuda, para pagar la deuda, para pagar la deuda. Ya está paga la deuda, ya está paga. Que va a haber muerte, va a haber muerte. Tú no sabes si te va a tocar un cáncer, tú no sabes lo que te puede o lo que no te puede tocar. Pero lo que sabes que te va a tocar es que vas a resucitar nuevamente, que va a ser, como eran los detalles que hablábamos nosotros, que tienes la salvación del alma, restauración del cuerpo, vas a ser dueño nuevamente de la tierra, ya el diablo no te va a venir a fastidiar más. Entonces, si tú quieres salir del diablo, pero no te estás con Jesucristo, adivina con quién vas a pasar el resto de la eternidad. Con el diablo. Yo no quiero pasarlo frente al diablo. Yo creo que hasta aquí hemos tenido mucho. Yo creo que sí. Estamos hablando de un personaje, estamos hablando de una obra literaria, vamos a ponerla así, ¿verdad? Donde el punto inicial de la trama fue la caída, Exacto. ¿verdad? Entonces esto quiere decir que lo vamos a tomar como cuando estábamos en la escuela, que teníamos que leer el Don Quijote de la Mancha, que no lo leyó, o a María, la novela, no sé si se acuerdan de María, la novela, la Odisea. Marianela. Para la próxima clase, vamos a ver la Biblia como una obra literaria, con sus personajes, que ya dijimos que el personaje principal es Dios, con su trama, su punto Inicial. Punto para que culminante. usted entonces, para que podamos entenderlo, lo fascinante que es este libro, y cómo cuando tú empiezas a leerlo, pues te envuelve. Y aprendes que Cristo estuvo implícito desde el principio. Fue implícito en el Viejo Testamento y explícito en el... Como es implícito en el Viejo y explícito en el Nuevo. Amén. Mira, y para terminar, vuelvo y leo aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo. Vamos a cambiarle el nombre del verbo, vamos a hablar de la promesa de Cristo. En el principio era la promesa de Cristo, la palabra empeñada de Dios de la promesa de Cristo. Y esa promesa empeñada de la palabra de Dios, que era Cristo, estaba con Dios. Y esa promesa de la palabra empeñada en Cristo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por esa palabra, fue lo que Dios utilizó, fueron hechas. Y sin Él, esa palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Así que era del árbol de la vida que tenías que haber comido el Adán. Ese no era del otro. No era el del solamente una vez. Era el de siempre para la eternidad. Amén. Ahora Así que- tienes la oportunidad de comer de ese árbol de la vida. No sigas mirando al otro. Amén. Yo creo que aquí lo debemos hacer. Porque esto es que la palabra es una... Yo quisiera... Así que nos vemos en la próxima Dios les clase bendiga. con la Biblia como una obra literaria. Dios me lo